era muy fanática al parecer. Es momento de hablar de tecnología, el resumen de lo que fue la feria de videojuegos E3 en Los Ángeles. Vamos a mostrarles a continuación. Van a ver ustedes y a pedido también de algunos compañeros que son fanáticos de las consolas de videojuegos. Les cuento que Sony con su PlayStation 4 y Microsoft con Xbox fueron la sorpresa de la jornada para los amantes de los videojuegos. Por ejemplo, van a ver ustedes lo que es el Morpheus Project, que son las gafas de realidad virtual que presentó Sony en el evento del E3 en Los Ángeles, algo que sin lugar a dudas, si ellos esperan que esto ocurra, desplace totalmente al Oculus Rift, que ustedes ya conocen y les mostrábamos de hecho en ocasiones anteriores aquí en Conexión RG, que son propiedad hoy de Facebook y lo pueden adaptar a una PC también como cualquier otra consola. Pero Sony dijo, sin lugar a dudas, el Morpheus Project, como se llama estas gafas, van a ser la novedad a nivel mundial cuando se lancen, porque todavía no están a la venta. Veamos el resumen. Cada año Los Ángeles acoge la Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3, la feria más importante del sector del videojuego. La realidad virtual ha sido la gran protagonista este año. Oculus, recientemente adquirida por Facebook, ha sido una de las empresas presentes en la feria. Te pones las gafas de Oculus y de repente te encuentras inmerso en un mundo en 3 dimensiones. Es algo realmente fantástico, muy diferente a lo que existía antes. Tenía muchas ganas de probar este nuevo sistema y estar inmerso en ese mundo en el que también se incluyen gráficos asombrosos. Microsoft dedicó el espacio central de su expositor de Xbox a enseñar su juego de coches Forza Horizon 2. También presentó en Los Ángeles una de sus grandes esperanzas para estas navidades, Sunset Overdrive, donde el héroe se enfrentará a hombres mutados tras tomar una bebida energética contaminada. Sony exhibió su colección de juegos para PlayStation 4, PlayStation 3, así como su sistema de realidad virtual Project Morpheus, cuyas futuristas gafas se pusieron al alcance de los visitantes para probar la tecnología con sencillas demostraciones de habilidad. Se estima que en 2013 la industria del videojuego ingresó en todo el mundo más de 66.000 millones de euros. Y este año la feria E3 fue visitada por miles de personas. Algo que sí llamó la atención y no gustó mucho a colegas periodistas que cubren el área de tecnología es que las gafas del Project Morpheus de Sony estaban ocultas en el stand de la PlayStation 4 y no eran accesibles a todo público. Ellos seleccionaban a los periodistas y a entendidos en términos de tecnología que querían que probaran el dispositivo, ya que aún es un prototipo y todavía no saldrá a la venta, lo que eso de hecho molestó un poco a los periodistas, quienes querían probar y después escribir en torno a lo que ellos mismos vivían para que los demás puedan saberlo. No fue posible esto, si es que es un punto que queda en contra, digamos, de Sony, aunque cuando salga a la venta no se conoce aún el precio. Se estima que va a costar por encima de los $1.000, algo que algunos podrían pagar.